Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Por qué este hombre le ubica con casi 35% a Lenín Moreno? Bueno, yo tengo algunos criterios respecto a lo que significa todo tipo de estas encuestas. Y nosotros vemos qué es lo que ha pasado con las encuestas en el Ecuador. Y últimamente, lo que pasó con las encuestas en Estados Unidos, lo que pasó en Colombia con respecto al no en esto. Vemos que estas encuestas muchas veces tienen datos que no son los que efectivamente se van a cumplir. Y yo no creo que sea necesariamente por falla de las encuestas, sí, ¿no? Puede haber manipulación, sino porque mucha gente no dice su verdadera intención. Si le preguntan, prefiere no contestar o contesta cualquier cosa. Hablábamos muchas veces del voto secreto, hablábamos del voto vergonzante, hablábamos del voto oculto por cualquier cosa. Y ese voto es el que aflora a último momento y se producen muchas veces estos grandes cambios que hemos visto ya históricamente en los diferentes sitios. Las encuestas nos deben servir, como estaba diciendo Polibio Córdoba, para alertarnos en lo que debemos hacer. Sí. Por ejemplo, y me parece muy importante, la reflexión sobre el voto nulo y el voto blanco. Yo creo que esto hay que tener mucho cuidado. A mí me sorprende que haya aparecido una campaña de voto nulo. Primero, es prohibida por la ley campaña de voto nulo. Segundo, ¿a quién le beneficia? Quedamos claros en que beneficia al candidato que va adelante, al que tiene más votos, porque el universo... El voto nulo beneficia a Lenín Moreno. Claro, directamente. Así de simple. Así. El interesado en este voto nulo es Marcelo Larrea y seguramente su señor hermano. Pero el movimiento político de ellos, ojalá podamos conversar con ellos inmediatamente, tendrá su razón de ser porque es que tenemos libertad. Sí, no le discuto la libertad, pero a mí me sorprende inclusive esta posición en los hermanos Larrea. Y me sorprende porque ellos fueron de los que primero aparecieron respaldando en un caso a Lenín Moreno y posteriormente respaldando a Paco Moncayo. Que ahora se declaren por el voto nulo, y yo creo que es una forma... No le he oído a don Gustavo. Gustavo entiendo yo que está en la campaña de Paco Moncayo. Sí, creo. Marcelo se separó. ¿Por qué? Son problemas de ellos, ¿no? Pero es gravísimo porque el universo al cual tienes que comparar la votación, si el candidato tiene 30% y el universo son 6 millones, es diferente a que si el candidato con ese 30% tiene que enfrentar a un universo de 5 millones de votos válidos. Ese es el punto. Y entonces es necesario que los votos sean válidos, claros, transparentes, que es lo que más necesita el país para encontrar una salida a la crisis y a la situación que vive actualmente. Creo que Lenín Moreno tiene en la empresa Márquez, Lenín Moreno tiene este mismo instante el 28-17, con una diferencia ostensible, bastante grande, pero son otras consideraciones y un juego de parámetros distintos, ¿no es cierto? Veamos que lo más importante, por ejemplo, es que el segundo lugar, el uno dice que en segundo lugar está Guillermo Lasso, en caso de Sedatos Polibio Córdoba, y en el otro caso, Cynthia Viteri, la doctora Viteri, pero están pegaditos. Sí. ¿Cómo explicar esto? Mira, y yo creo que lo importante de comparar estas diferentes encuestas, porque además de las dos que has hecho presente, hay muchas otras más. Claro. Hay ciertos hechos que son concretos. Uno, que Moreno va bajando. Va bajando de la intención de voto, cada vez es menor el número de personas que se pronuncian por Moreno. Que sea todavía muy alta su presencia en el panorama electoral, sí, pero va bajando. Ese es uno de los elementos. El otro elemento es que casi en todas, prácticamente en todas las encuestas, pone en segundo lugar a Guillermo Lasso. Una sola encuesta le pone en tercer lugar, con una diferencia con respecto a Cynthia Viteri muy pequeña, lo cual, si bien refleja que hay esta presencia de estos dos candidatos, a lo mejor disputando un segundo lugar, como que de alguna manera se va decantando hacia uno de ellos ya el panorama electoral, y eso lo vimos
e inclusive creo yo como consecuencia del famoso debate, que no es debate, pero que de alguna manera la presencia de Lasso fue bastante importante. ¿Y por qué? Y eso explicaría por qué Cynthia Viteri se puso tan dura en plan de ataque. Tú no atacas a quien está perdiendo. Claro. Estás atacando a quien te va a quitar votos o es tu rival. Sí. Pero a los otros, ¿por qué nadie se preocupó de atacarle a mi buen amigo Zuquilanda, por ejemplo? Claro. ¿No? Pero sí, todos enfilaron sus dardos hacia Lasso. Esto nos debe hacer pensar que por ahí están dándose las situaciones. Quiero que expliquen el uno y el otro, el uno desde Cuenca, Pablo, y el otro desde Machala, Gilmar, lo que piensan respecto a este tema. Este mismo día elaboremos el juicio de valor, lo insertemos en el día viernes 27 de enero, que es ahora. Entonces, vamos a ver qué nos dice Cuenca. Señoras y señores, ahí está el doctor Pablo Gerves Cueva. Adelante, doctor. ¿Qué nos quiere decir esta mañana? ¿Cuál es su principal preocupación? Porque las empresas convencionales, llamémosles así, que midan intención de voto, están pero totalmente distantes, cuantitativamente muy distantes, especialmente de quién sería el beneficiario de la segunda intención de voto de absolutamente todo el universo de votantes del país, porque aquí sí que están medidas casi la generalidad de las provincias. Galápagos, la zona amazónica, la zona del litoral y la sierra. Así es que pasamos a escucharles. Va primero Cuenca. Estimado Gonzalo y audiencia de Radio Democracia, buenos días. Un saludo cordial desde Cuenca. Pablo Gerves les saluda. Mire, respecto a la conversación que usted ha venido manteniendo durante estos minutos con el pueblo y con Andrés, a quien saludo cordialmente, igualmente a Gilmar, discrepo completamente. Y no voy a perder el tiempo en el tema de las encuestas, simplemente voy a manifestar lo siguiente. Mi pensamiento personal. En la vida existen mentiras, grandes mentiras, y las encuestas. Ese es mi punto de vista y creo que la realidad de lo que se dice, con unos picos y unos valles enormes entre unas y otras, como si es que estarían encuestando a diferentes países, a diferentes poblaciones, simplemente lo dice todo. ¿La industria del engaño ha ocurrido siempre? Yo no sé si ha ocurrido siempre, porque nosotros somos gente que siempre queremos ser puntuales y objetivos con nuestras pruebas, con nuestros datos, y eso mismo lo hemos hecho referente al tema del padrón electoral, pero la concepción personal es esa. Daría la impresión de que están dividiéndose un universo de más de 200 o 300%. El 100% es lo que hay que tomar en cuenta. Acaba de usted leer o hacer leer una encuesta en la que dice que el 80% de la población pide un cambio. Todos los segmentos poblacionales del país, absolutamente todos, señores, han sido golpeados de forma contundente de una u otra forma por este gobierno, del cual el señor Moreno ha sido parte. Y resulta que el 34% es el que le da el voto. Reste los votos nulos y blancos, no dan las cifras por ningún lado. Punto. No hay más. Simplemente se está queriendo posicionar como la postura papalia prácticamente infalible, el hecho de que las encuestas tienen la última palabra. ¿Nos puede repetir y explicarle a la gente cuál es la evidencia aritmética que usted le sugiere hacer a cualquier ciudadano del país en este momento para que se dé cuenta de que no hay una conexión cuantitativa coherente? Bueno, en primer lugar ha explicado claramente el interlocutor anterior de cómo al quitar los votos válidos y votos nulos se reduce el ámbito enormemente, dándole, por ejemplo, a un candidato que tiene un 30% que llegue casi al 40%. Eso para empezar. Es un método de Hunt, si quiere usted, que con menos votos se saca más al restar este espacio. Pero concretamente, si es que tenemos 100 votantes, y 89 de los cuales las mismas encuestas que están diciendo de que el uno está en 30, que el otro está en 10, que el otro está en 20, con unas diferencias abismales entre unas y otras. Esas mismas encuestas sí coinciden en algo.
Eso hay que señalar muy puntualmente. Coinciden en el hecho de decir de que el 80% de la población quiere un cambio, que está el 80% de la población descontenta totalmente, parcialmente, pero descontenta con la situación actual del gobierno. Entonces, si es que ese gran porcentaje está prácticamente diciendo estamos en contra del gobierno, ¿cómo es pues que sale el 34%, que no baja del 34% en todas las encuestadoras el señor Moreno? Cuando vemos en las calles que la gente, especialmente Gonzalo, la gente de clase pobre, de clase baja, yo tengo mucha relación por una afición que tengo con gente de la clase baja, pobre, de la clase humilde, trabajadora, que gana muy poco, menos del básico, muchos de ellos. Y todos están en contra. Entonces, ¿cómo es posible de que se pretenda posicionar en la mente del colectivo ciudadano del país el hecho de que, Lenín Moreno está en el 34% y no baja? Y todas coinciden en decir eso. Réstele pues del 100%, el 89% y apenas queda un 20%. Si ese 20%, el 50% dicen que están indecisos, porque esa es otra estadística en la que coinciden todas las encuestadoras. El 50% de la población está indecisa. No alcanzan las cifras, necesitan un universo de 400%. Mire, con lo que dije en la frase inicial creo que resumo todo. Nosotros somos claros, nunca estamos con pelos en la lengua y no creemos absolutamente en las encuestadoras. Hay que tomar en cuenta de que ellos son negocios que viven de lucro y por lo tanto necesitan de alguna forma dar gusto a quienes les contratan. Pero lo que sí, y en eso sí, ojalá Dios no me quite de mi palabra lo que voy a decir. Ojalá el pueblo ecuatoriano más que nada castigue en las urnas si es que los votos se leen apropiadamente y se proclaman apropiadamente. Ojalá el pueblo ecuatoriano castigue de una vez y para siempre en las urnas, especialmente a quienes están torciendo la verdad de la verdadera intención de voto popular, porque hacer eso es algo terrible. Yo pienso que el dar a la gente una mala información o una información sesgada de lo que eso es criminal, la mayoría ¿no? piensa es inducir a un voto equivocado, y eso no debería tener perdón. Y especialmente nuestra gente que busca ser triunfalista a la final. El desquite de la colectividad más pobre es que su voto esté alineada con la posibilidad del triunfo. No le gusta perder a nadie, en cualquier estamento social. Vamos a... No se nos vaya... No, ahí estoy porque quiero Muchas hablar gracias. sobre el tema. Gilmar, muy buenos días, tenga la bondad. Usted debe estar haciendo campaña en favor, naturalmente, de su partido político, pero usted es el que más ha bregado en esta situación contra las encuestadoras que, según usted, engañan a la gente. Ya tienen una metodología, una forma o un método con el que logran persuadir especialmente a la gente más humilde, con escasa formación política o cultura electoral, como quiera verse. Les es más fácil engañar a esta gente y sacan beneficios. Usted ha estado muy quejoso, mucho más que antes, en estos últimos meses respecto de la inconducta potencial que exhibe el Consejo Nacional Electoral, que se ha mostrado adverso a cualquier manera de comprobación de que la metodología y el estilo de medición o de elaboración del padrón esté bajo lineamientos correctos. Y por eso le invitamos esta mañana a que nos haga la fineza de emitir una opinión de coyuntura sobre lo que está ocurriendo en materia electoral y de intención de voto. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días a Andrés, a señor Gervas. Un gusto compartir con ellos el panel. Permítame, Gonzalo, repetir las cifras de las dos encuestadoras que usted ha mencionado. En el caso de Lenín Moreno, la una 34%, la otra 28%. En el caso de Lasso, la una 23%, la otra 16%, 7 puntos de diferencia.
diferencia entre una y otra. En el caso de Cintia Viteri, la una 18%, la otra 11%. Son diferencias grandes cuando ellos hablan de errores del 2 y del 3% únicamente, y se pasan con más, la diferencia sobrepasa los 5 y llegan hasta 7, 8 puntos, sin tomar en cuenta, Gonzalo, que otras encuestadoras al candidato oficialista le dan sobre los 40 puntos. Y entonces, claro, la pregunta ahí es, ¿quién miente? Le aseguro, Gonzalo, que todas mienten, y mienten a cambio de dinero, que eso es una inmoralidad. Además, les quiero recordar, Gonzalo... Perdón, ¿usted dice que les pagan para que mientan? Eso es bien grave. Les pagan para que mientan. ¿Y qué Gonzalo, pruebas tiene? Perdone, Gilmar. La prueba que la diferencia de cifras, Gonzalo. Pero eso no tiene un costo. Bien puede ser incluso una simpatía, un alineamiento, hasta ya podríamos incluso apostar. Pero ya lo otro ya es medio complicado. Bajo su responsabilidad, continuemos. Bajo mi responsabilidad total, Gonzalo, eso es una inmoralidad. Mentirle a la ciudadanía a cambio de dinero. Es un crimen. Discúlpeme el término. Y lo digo indignado con esta acción de las encuestadoras que inclusive crean el panorama para el fraude. Mire, Gonzalo, inclusive en el año 2006, en la que fui víctima de las encuestadoras, recuerde usted, el candidato Gilmar Gutiérrez tenía 0 para las encuestadoras, 0 puntos. No estuve supuestamente en los debates de los 4 más favorecidos. No estaba en entrevistas porque el candidato Gilmar Gutiérrez tenía 0 puntos. Y todas las encuestadoras, Gonzalo, coincidían. Aquí tengo una publicación, estaba escuchando y metí al internet una publicación de un medio digital, Ecuador Inmediato, el nombre si me permite, en que publican las encuestas de los últimos 20 días, cuando pueden publicar la última encuesta en el año 2006. Y aquí dice el análisis que todas coincidían en la tendencia. Rafael Correa primero, León Roldós segundo, y Gilmar Gutiérrez 0%. ¿Cuál fue el resultado? De 0% a 18 puntos que sacó Gilmar Gutiérrez, Gonzalo. Ya, una experiencia personal. Ahí comprobó usted de que tal vez no cumplió con alguna alícuota que a usted le exigían para mejorar su puntuación, o el universo que le iba a respaldar o algo por el estilo, que sustente lo que usted ha acusado de que las empresas que miden la intención de voto de los ciudadanos reciben dinero. Esto. Así es, Gonzalo. Yo en el año 2007 presenté una demanda penal en la Fiscalía, justamente y con pruebas y con evidencias de la manipulación de la información. Dejemos ese tema. Entonces, ¿en qué se encuentran en este momento las encuestadoras? Porque lo que la gente reclama es, ¿por qué no se ponen de acuerdo por lo menos en establecer quién mismo está de segundo después de Lenín Moreno? Exactamente, mire, Gonzalo, ya es hora de que en el Ecuador dejemos de estar guiados por estas mentiras. No es justo que para elegir en el país nos dediquemos a analizar encuestas, Gonzalo, y no analicemos al candidato. No escuchemos ni siquiera ya las propuestas de los candidatos. No conozcamos a los candidatos. No es justo que en nuestro país una mentira guíe la votación de los ecuatorianos. Como usted menciona, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Tu opinión, invitado, mira, y luego nos vamos de nuevo a Machala. Mira, yo no tengo los datos como los ha presentado el abogado Herbes, pero el doctor Herbes, pero yo estoy de acuerdo en mucho de lo que él ha dicho. Hay lecturas y lecturas, pero a partir de eso yo creo que hay mucha razón en las denuncias que se están presentando. En contra del Consejo Nacional Electoral. Por supuesto. Y alguna vez tuve la oportunidad de decirle a Pablo Pozo, el problema más grave es el problema de imagen y de credibilidad. La gente no cree en el Consejo Electoral. ¿Por qué no cree? Por toda la forma como ha venido actuando. Y hace pocos días el Observatorio Electoral presenta algo, lo hizo nuestro buen amigo Fausto Camacho, con un estudio realizado por él, y yo me confío en ese estudio porque conozco
la preparación que tiene Fausto en esto, en que hace algunas denuncias que habría que tomar en cuenta cuando se presentan estas otras denuncias numéricas, tan graves como las que ha hablado el doctor Herbes, que es, por ejemplo, el hecho de que se elimine la tercera acta que debe exhibirse al público. ¿Por qué se elimina esa acta? Si es por ley que debe exhibirse esa acta. Y un reglamento está cambiando la ley y se elimina aquella acta que puede ser fotografiada. Obviamente que no va a servir como documento legal, pero sí le va a permitir a cada centro de cómputo de los diferentes candidatos estudiar qué es lo que está pasando, si las cosas están en orden o no. Pero junto con eso, el trayecto que debe llevar la segunda acta, y yo quisiera que se lea el reglamento electoral y que se lea lo que significa el código de la democracia. La segunda acta debe ir en sobre sellado, la debe llevar en un coordinador con custodia policial o militar, por favor, hasta la delegación provincial, donde debe ser abierta en audiencia pública. Sin embargo, ahora la va a abrir un funcionario del CNE para escanear el acta. No está en audiencia pública, no está con custodia, lo cual significa que se rompe la cadena de custodia. Esto es muy grave. Ahí es donde pueden haber las cosas. Ahí está la trampa, o podría estar la trampa. Las imágenes, dice, el manipuleo. Van a ser enviadas por escáner a las direcciones provinciales. ¿No? ¿Cuál es el procedimiento entonces fuera de audiencia pública sin la presencia de delegados? Porque tú no puedes estar dentro del escáner para ver qué es lo que pasa. La ley manda que sea en audiencia pública y con presencia de delegados. Esto no se está cumpliendo. Y los resultados provinciales, ¿quién los va a aprobar? No es en audiencia pública, lo va a aprobar los 5 miembros que en cada una de las delegaciones pertenecen al grupo de Alianza País. Entonces yo creo que esto puede alterar la voluntad popular. Si nosotros la intención de distorsionar la voluntad popular. Pues. Entonces, si sumamos a estas denuncias matemáticas de estudios serios de universidades, de otros personas, de candidatos que tienen obviamente interés de estar presentes, si sumamos a eso este tipo de triquiñuelas, le vi en televisión que se le entrevistaba al director de estas cosas del Consejo Electoral, y él daba una serie de explicaciones, algunas válidas, pero en ningún momento pudo decir que era legal lo que se está haciendo. No es legal. Yo creo que ahí hay que presentar una denuncia, no solamente a la OEA, sino directamente a los organismos de aquí, porque eso tiene que corregirse para garantizar la voluntad popular. Y yo creo que este estudio, como lo repito, no es un estudio mío, es un estudio presentado y al cual me suscribo completamente por Fausto Camacho y por el Aquí está Fausto Electoral. Camacho, tenga la bondad, 1000 perdones, Gilmar, ya vuelvo con usted, pero tengo que aprovechar este testimonio y el resultado de este estudio e hipótesis que Fausto Camacho ha delineado para denunciar al país. Fausto. Muchas gracias, Gonzalo. Un gusto, Andrés, Gilmar, entiendo que están allá en los estudios de Radio Democracia. No, pues, el doctor Herbes Cueva también en la ciudad de Cuenca. Pablo Herbes. Sí, cómo no. Pablo, buenos días. En realidad existe una muy seria preocupación respecto de un procedimiento arbitrario, violatorio de la ley establecido por el Consejo Nacional Electoral para la parte medular crítica del manejo de la información que nace del escrutinio de los votos. El manejo de esa información normalmente por disposición del artículo 127 del Código de la Democracia que dice que deberán existir 3 ejemplares del acta de escrutinio. Y que esos ejemplares, cada uno tienen un fin específico y un tratamiento específico. El primer ejemplar del acta debe estar en un sobre sellado y colocarse con los votos usados, no usados, el material sobrante para ser remitido al Consejo Electoral junto con la urna que se usó aquel día. Un segundo ejemplar del acta que efectivamente debe ir en un sobre sellado y de manera textual dice la ley, ese sobre debe ser entregado al coordinador electoral e inmediatamente trasladado a la Junta Intermedia o Junta Provincial Electoral según corresponda. Este procedimiento establecido por el legislador
de que en sobresellado el segundo ejemplar del acta debe ser trasladado de un punto al otro, ¿cuál? Desde la junta receptora del voto, desde el sitio donde se contaron los votos, hasta, en este caso, la Junta Provincial Electoral, porque por decisión del propio Consejo Electoral no existen gran juntas intermedias en este proceso electoral. No hay otra opción que cumplir la ley, de la Junta Receptora del Voto a la Junta Provincial. Sin embargo, de que siendo mandato de la ley, y esto es, Gonzalo y colegas, derecho público, es decir, lo que manda la ley es lo que hay que hacer. No hay cómo hacer ninguna cosa distinta a lo que dice la ley. Ese es un precepto del derecho público aquí y en todas partes del mundo. Así es. ¿Qué va a suceder en lugar del cumplimiento de la ley? Ese sobre, efectivamente, que contiene el segundo ejemplar del acta va a ser entregado al coordinador electoral, y este tiene una instrucción dada por el CNE, no llevar a la Junta Provincial, entregar a un policía. Ese policía va a llevar el sobre hasta un punto de escaneo, como ellos llaman, es decir, donde está un escáner. Allí, un funcionario, una persona contratada, hombre, mujer, no importa, contratada por el Consejo Nacional Electoral, procederá a abrir el sobre, extraer el acta, escanear el acta y transmitirla vía líneas dedicadas, ¿no es cierto?, a los servidores del CNE.